Todos hemos visto partidos donde hay un clarísimo favorito, en los que asumimos que su victoria es prácticamente segura, y aún así no ganan el partido, y no solo eso, es que ni siquiera logran empatarlo, siendo verdaderos gigantes a la par de equipos más modestos. ¿Por qué ocurre esto? Hoy vamos a analizarlo desde el punto de vista estadístico y por qué estos resultados que podríamos llamar resultados extraños en el fútbol ocurren más de lo que nuestra intuición cree. A veces podemos ver que hay partidos en los que los equipos favoritos tienen una cuota de, por ejemplo, 1.10. Esto nos podría hacer entender que es tremendamente favorito ante el rival, y ciertamente lo es, pero una cuota de 1.10 no significa que es imposible que el favorito pierda o al menos no gane, es decir, que empate. En una cuota decimal de 1.10, la probabilidad implícita se obtiene dividiendo 1 entre la cuota, en este caso, 1.10, dándonos como resultado 0.909, que al multiplicarlo por 100 para obtenerlo en porcentajes estaríamos hablando que la probabilidad implícita de que el equipo favorito gane es de un 90.9%. Esto quiere decir que, a pesar de que es, ciertamente, un gran favorito frente al rival, no existe total seguridad de que gane, ya que aún existe la posibilidad de que el restante 9.1% se imponga. Hablemos con números cerrados para mayor facilidad. Usaremos como ejemplo hipotético el partido entre el Bayern Múnich versus Augsburg. Supongamos que el Bayern tiene una probabilidad de ganar del 90%, eso deja al empate o triunfo del rival con un 10%. Ese 90% significa alta probabilidad, pero no significa seguridad, existe un 10% real de sorpresa. Y cuando este 10% ocurre, no es que el 90% estuviera mal calculado, es que salió uno de esos resultados que también estaban dentro del escenario. Lo anterior significa que, si este mismo partido se repitiera 10 veces bajo condiciones parecidas, no es que el favorito vaya a fallar obligatoriamente una vez, pero sí es bastante probable que falle al menos una vez. De hecho, la probabilidad de que gane los 10 partidos seguidos bajo estas condiciones sería 0.9 elevado a la décima potencia, que es una probabilidad de aproximadamente 35%. Así que la probabilidad de que en alguno de esos 10 partidos no gane es de aproximadamente 65%. En resumen, una probabilidad alta no asegura el resultado, lo que describe es lo que tiende a pasar en promedio, a largo plazo. Otro detalle a tener en cuenta es el margen de la casa. La probabilidad que ofrece la cuota no es una probabilidad limpia, por así decirlo. En este mercado, la suma de probabilidades implícitas suele ser mayor que 1, cuando en teoría debería ser 1. Al ajustar ese exceso, una probabilidad implícita del 90% puede bajar, por ejemplo, a un 85 a 88% de probabilidad real. Esa diferencia es el margen que se queda la casa. Otro punto clave que explica el por qué se dan estos resultados sorpresivos es que el fútbol es un deporte de pocos goles. Y cuando hay pocos goles, cada acción pesa muchísimo. Si en promedio un partido tiene 2 o 3 goles esperados en total, una diferencia pequeña, un rebote, una pelota parada, un penal o una expulsión, puede decidir el resultado. En deportes como el básquet, donde se anotan de 80 a 100 puntos por equipo, el equipo superior tiene más oportunidades de que su calidad se refleje en el marcador. En fútbol, al haber tan pocos puntos, es decir, tan pocos goles por partido en general, hay menos margen para corregir y por eso las sorpresas son más posibles. Dicho de manera simple. En el fútbol no basta con ser mejor, también importa que tan pronto llega el primer gol, si el partido se vuelve cerrado, y si aparecen eventos puntuales que inclinan todo. Para que lo veamos más claro, usemos la distribución de Poisson. ¿Y qué es esto?, podrán preguntarse. Dicho de forma muy simplificada, y pecando un poco de falta de rigor, la distribución de Poisson se usa para modelar cuántas veces ocurre un evento en un periodo determinado, por ejemplo, cuántos goles hay en 90 minutos. La clave es que Poisson se resume en un solo número, lambda, que en este caso representa el promedio esperado de goles. Si lambda es bajo, hay pocos goles y el azar pesa mucho más. Lo que muchas veces no se tiene en cuenta es que el Poisson limpio, por llamarlo así, asume que lambda es fijo. Pero en el fútbol real, lambda cambia por 1000 razones, rotaciones en las alineaciones, fatiga, calendario, clima, estado de la cancha, lesiones durante el partido, una expulsión que rompe el plan, o incluso un rival que se encierra perfecto.
Eso implica que, en la práctica, lambda es una variable aleatoria. Cuando usas un modelo de Poisson con una lambda variable, el resultado es una distribución con colas más pesadas, que en la práctica suele aproximarse a una binomial negativa. Dicho de forma sencilla, hay más partidos raros de los que predice el modelo simple. Goles inesperados, equipos muy ofensivos que no logran marcar y escenarios extremos que el Poisson básico tiende a subestimar. ¿Por qué en las copas nacionales se dan más este tipo de resultados inesperados? ¿Son este tipo de torneos más impredecibles? Muchas veces sí. Y en buena parte, por el diseño del torneo. Estas son algunas de las razones. 1. Eliminación a un partido. En liga, un tropiezo se diluye en 38 fechas. En Copa, ese 10 o 15% del no gane del favorito significa el adiós de este, y perder contra un equipo de menor categoría es, como se dice popularmente, un batacazo. 2. Rotaciones. El grande prioriza la liga o el torneo internacional, por otra parte, el equipo más modesto lo pone todo y, muchas veces, es el partido más importante que jugarán en toda la temporada. Eso incrementa la incertidumbre. 3. Estrategia del underdog. El débil suele hacer lo correcto desde el punto de vista estadístico, baja el ritmo, defiende bajo y busca el balón parado. Eso reduce los goles esperados totales y te empuja a un partido con pocos eventos, donde el azar pesa mucho más. 4. Prórroga y penales. Si el partido llega a penales, la ventaja del favorito se comprime aún más y aparece una auténtica lotería, con una probabilidad real de eliminación. Es por estas razones que las copas nacionales suelen ser un poco más impredecibles. Aunque, claramente, este tipo de resultados se pueden dar en cualquier competición. Todos recordamos algún partido cuyo resultado fue una sorpresa total. Entonces, recapitulando. Cuando el favorito claro no gana, lo que estamos viendo son eventos de cola. Y conviene recordar que en el fútbol estos eventos no son tan raros, porque la variabilidad es alta. Además, no son resultados imposibles, son resultados de baja probabilidad que, cuando tienes volumen y una varianza elevada, tarde o temprano tienen que aparecer. Y esa varianza es mayor en el fútbol porque combina pocos goles con eventos como una roja, un penal, un gol sorpresivo, además de muchas otras variables que rompen el guión del partido. Siempre pueden haber sorpresas en el fútbol y justamente eso es parte de su atractivo. Si siempre ganaran los favoritos, el deporte sería mucho más predecible y bastante aburrido. Por eso, cuando ves cuotas muy bajas, sobre todo en partidos de copa, conviene frenar un segundo y analizar el contexto. No porque el favorito sea malo o, solo por ser torneo de copa, vaya a darse una sorpresa. Sino porque el formato, el ritmo del partido y la varianza juegan en contra de la certeza. La estadística te da probabilidades, no garantías. Te dice que es más probable, no que va a pasar. Y en escenarios de alta volatilidad, como estos, incluso resultados con baja probabilidad terminan apareciendo. Así que la próxima vez que veas a un favorito caer, no lo mires solo como una sorpresa, míralo como parte natural del juego, y de los números que lo describen. Si te gustan este tipo de videos, suscríbete a Cuota Fría.